Nosotros hemos modificado la estructura del paisaje para que, por ejemplo, donde antes no era tan frecuente, ahora sea extremadamente frecuente, o donde no eran tan extensos, ahora sean mucho más extensos. Y eso tiene que ver con cómo gestionamos el paisaje que es natural, o más o menos era natural, y con cómo gestionamos los paisajes que a propósito modificamos, por ejemplo, para actividades productivas. Claro, soja es lo primero que a uno le viene a la mente. Soja, en el caso particular de Corrientes y de muchas otras provincias también, el cultivo de árboles, porque no son bosques, son cultivo de árboles, también monocultivos como la soja, para producir madera, para producir papel. Pero lo que está de fondo en ese caso es el paisaje, que es mucho más homogéneo que lo que era antes. O sea, tener algo que es todo igual en una gran extensión de terreno, evidentemente puede conseguir, eso también lo saben los agrónomos cuando plantan algo, hace que, si de ocurrir algo en cualquier parte de eso, se pueda contagiar a todo el sistema. Y eso pasa cuando, o sea, si vos plantás un árbol al lado de otro, desde acá hasta Japón, y se prende fuego, se va a prender fuego desde acá hasta Japón. Claro. El problema es no tener una estructura del paisaje que no sea lo suficientemente heterogénea como para resistir esas cuestiones. Y además, en particular, plantamos árboles, cuando hacemos esos cultivos de árboles, plantamos árboles de zonas que sí, en donde sí el fuego es un disturbio mucho más recurrente y mucho más importante. Entonces esos árboles están adaptados al fuego y además están adaptados a dispersar el fuego. Por ejemplo, los eucaliptos, por ejemplo, los pinos son árboles de zona, el eucalipto es de Australia, y los pinos son de la zona, que los que plantamos acá por lo menos mayormente del oeste de Estados Unidos, del oeste de Canadá, son zonas en donde los fuegos son recurrentes y en donde los árboles están adaptados a resistir el fuego y a reproducirse gracias al fuego. Por ejemplo, los conos de los pinos en muchos casos necesitan prenderse fuego para liberar las semillas. Entonces, bueno, estamos plantando árboles que están hechos para incendiarse, o sea que eventualmente en algún momento del futuro se van a prender fuego. O sea, perdón, parte del desarrollo de, lo voy a decir medio en criollo, pero el desarrollo de esa especie de árbol necesita de esa clase de eventos, en este caso un incendio, para prosperar como especie de árbol. Sí, en su ambiente natural. Lo que pasa es que acá claro, lo plantamos, y lo plantamos, por ejemplo, con mucha mayor densidad, o sea, muchos más árboles todos juntos en un área mucho más pequeña, porque obviamente se busca maximizar la producción, pero bueno, eso realmente genera que cuando se pueda incendiar uno, eso se pueda expandir, y ahí sí que no hay ningún tipo de control que se pueda hacer. Ahí no hay aviones hidrantes que te ayuden. No alcanza. No alcanza. O sea, la respuesta inmediata, quizás con los recursos que había en ese momento, a lo mejor fue todo lo buena que podía ser. Pero el problema es que no estamos preparados para que estas cosas no ocurran. Y puede suceder que, porque no sé, yo lo pienso, por ejemplo, con respecto al tema del castor, ¿no? Que acá se habla tanto del castor. El castor, que es un animal que es como que avanza y se reproduce y avanza y se reproduce y va como consumiendo todo lo que está a su paso. En este caso, que digo para no irnos del tema de incendios y que tiene que ver con árboles, con vegetación, etcétera, sucede que un tipo de árbol, si yo lo planto mucho, pueda de alguna manera depredar, no sé cómo decirlo, o sea, ganarle ser plaga respecto de otras plantas. Sí, obvio. Acá en Patagonia, por ejemplo, muchos de estos pinos además se comportan como invasoras. O sea, tipo una especie invasora. Claro, ¿no? O sea, empiezan a avanzar ya sin la ayuda del ser humano. Ya no necesitas ir y plantarlo, o ir y cuidarlo, o ir y ponerle una vara para que crezca al principio. Empieza a hacerlo por sí solo. Y eso obviamente es a expensas de otras cosas que estaban ahí antes. Ese es el problema también. Nosotros tenemos esa concepción de que estamos poniendo acá algo porque acá no había nada. Y en realidad, cuando algo exótico avanza en algún lugar, está avanzando a expensas de lo que había antes, que era lo nativo en este caso. ¿Nati? Sí, yo lo pensaba en que en realidad es una realidad como muy común a todo el país, porque ahora hablamos de los incendios de Corrientes, pero hace un tiempo hablábamos del lago Puelo y de la zona de Patagonia Norte. Acá en Tierra del Fuego también tenemos nuestros incendios. Por ahí se motivan diferentes, pero siempre por la intervención humana. Sí, por la intervención humana puede ser que ocurra el incendio particularmente en ese momento. Y después la magnitud también, sí, claro. Tiene que generar las condiciones. Generamos las condiciones para que eso ocurra. Por ejemplo, esta semana vi la noticia de que YPF en la zona de Vaca Muerta está haciendo unas forestaciones con pinos, que también, pino ponderosa, que es una especie que le encanta el fuego, básicamente. Y está plantando esos pinos en una zona que era de estepa. Y eso también tiene que ver con que la estepa es una zona de pastizal, o sea, una zona donde los árboles naturalmente no crecen. Claro.
Y eso tiene que ver, yo creo que... Es un paisaje típico de la Patagonia. De Patagonia. Yo creo que obviamente si hay más recursos para combatir el fuego es mejor, obviamente si hay más recursos para prevenir el fuego es mejor, pero eventualmente también tendríamos que ir hacia un cambio de paradigma en el que, por ejemplo, empecemos a pensar que los bosques no es lo único que existe en la naturaleza, que no es el único paisaje natural que hay. Claro. Acá en Corrientes, del 1.000.000 de hectáreas que se quemó, solamente 7% son bosques nativos. Y eso es porque en Corrientes el paisaje dominante no es el bosque, es el pasto. El pasto, los arbustos, o sea, vegetación mucho más baja. Y tenemos que empezar también a valorar esos paisajes porque si no pensamos que todo es bosque y bueno, y eso motiva que pasen estas cosas también. Que por ejemplo una empresa como YPF quiere tener una especie de cuestión de responsabilidad empresarial, social empresarial, y decide que para eso es una buena idea plantar árboles. Eso no es inocente que la decisión sea plantar árboles. Pero justo esa especie. Además, justo esa especie, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¿Pero puede servirle de algo a YPF? Sirve para decir que están haciendo algo para mitigar. No, eso es 100% seguro No, que en algún imagino momento. que por ahí podía servir Como para verse bien empresarialmente. No, es para mitigar los efectos, digamos, del impacto que generan con las actividades extractivas. Claro, lo consulto porque, o sea, cuando se habla de las quemas, por ahí es esto, para habilitar más plantaciones, para habilitar lo que sea la construcción, viste que a veces Sí. Se quema de manera intencional para que vos puedas construir luego ahí algún... Es que el fuego puede beneficio. ser intencional con un criterio de, por ejemplo, manejar el paisaje. La Administración de Parques Nacionales también hace quemas controladas en algunos parques. Por ejemplo, para no generar que se acumule demasiado combustible, que no avance mucho, no sé, un arbusto, y eso haga que después en el futuro el fuego sea mayor. Porque el problema también es la escala de los incendios respecto a los ambientes que tenemos hoy en día. Un incendio que hace 100 años quemaba 20.000 hectáreas en los pastizales de Corrientes, nada, era un pedazo de pastizal de Corrientes. Claro. Hoy en día eso es más grande que cualquier parque nacional, o sea, o el promedio de los parques nacionales es menor a eso. Entonces tenemos áreas protegidas que son muy pequeñas, que están relativamente aisladas y que además están rodeadas por algo que es completamente diferente. Eso puede ser distinto dependiendo del lugar. Acá en Patagonia los parques nacionales no es que termina el parque y empieza la forestación de pinos. Puede terminar el parque y empezar el campo del vecino, pero no necesariamente hay un cambio tan grande en el paisaje. En la zona del noreste de Argentina sí es así realmente. Vos vas al Parque Nacional y en el borde del Parque Nacional empiezan los pinos. Y eso es un problema. Porque obviamente la capacidad de ese ambiente natural no es la misma si está rodeada por todo ese ambiente que si no lo estuviera. Claro. ¿En Tierra del Fuego hay alguna situación similar? Digo, plantaciones o no sé. El típico es el pino en el patio de la casa de la vecina, ¿no? Eso uno lo ve. Yo veo muchos pinos. No, sí, no como actividad productiva, no. Y no me refiero al concejal. Que en una época repartía pinitos, ¿viste? Es como... Bueno. ¡No! Pero digo, así, incluso en las veredas, ¿no? Esos espacios en donde se planta un árbol en una vereda, qué sé yo, y el pino abunda. Sí, no se ha hecho como actividad productiva acá, aún, pero sí, como ornamental está, y ahí está el riesgo también de que eso eventualmente se termine descontrolando. Sí, o sea, incluso claro. si yo planto un pino en el patio de mi casa, también puedo contribuir a que de alguna manera que esa especie de árbol vaya prosperando. Podría ser, pero no necesariamente estaría generando esta cuestión del paisaje súper homogéneo como hacemos en estas forestaciones. Claro. Que ese también es el problema. Acá todavía no estamos hablando ni de especies en peligro, ni de ese tipo de amenazas. Estamos hablando de que la estructura del paisaje que hoy tenemos es mucho más homogénea que antes. Entonces cualquier cosa que pase en el paisaje se puede contagiar llamarlo también no solamente fuego, llamarlo enfermedades también. Se puede contagiar a un área mucho mayor que en el pasado porque no hay nada que lo corte. De hecho, lo que han hecho muchos productores para tratar de que el fuego no llegue a sus campos y eso, no era atacar el fuego propiamente dicho, era generar los cortafuegos, que es cortar una parte de la forestación para que eso se interrumpa. Nos mandan una consulta un oyente. Si la provincia está preparada para poder atacar, bien dicho, digamos, un incendio forestal. Lo que pasa es que dependiendo de la escala, no hay ninguna provincia ni ningún gobierno que pueda estar preparado. Si el paisaje no está listo para resistir un incendio de grandes magnitudes,
no se puede hacer una respuesta muy grande porque nada, de repente se transforma en algo completamente inaccesible. En algún momento se apaga porque, o sea, básicamente en este tipo de incendios se apaga cuando se termina el combustible. Y bueno, ese es el problema principal. No, o sea, puede estar todo lo preparada que pueda estar más preparada que nunca. Sin embargo, o sea, se sortean incendios de grandes magnitudes y nosotros estamos sacando todos los números. Igual en nuestra provincia tenemos como bastante cambio de... climático. No, hablaba como de paisaje, Sí. como que tenés piedras, después tenés árboles, después, digo, se ve mucho eso, no sé si tiene que ver, digamos, con esto que puede estar como más contenido. Bueno, yo creo que se ve eso que decís, sí es cierto, pero también creo que nosotros estamos más cerca de esos paisajes como para poder verlo. Me parece que, no sé si es que es un paisaje más heterogéneo que en otro lado. Acá tenemos el paisaje natural mucho más cerca que en otros lados, y entonces por ahí no te suena tan raro que yo te diga, bueno, sí, no es todo bosque. Es obvio que no es todo bosque, pero eso porque nosotros lo tenemos más cerca. No sé si todo el mundo es consciente de eso. Estaría bueno tomar un poco más de conciencia en ese sentido, sí. Ulises, creo que es no sé si es un comentario o una pregunta de un oyente, un oyente. ¿Por qué sigue siendo un problema y no se puede mitigar a pesar de que cada vez hay más ONGs trabajando en ello? O sea, ¿por qué sigue siendo un problema este tipo de cosas, por ejemplo? ¿No? Digo, estoy tratando de interpretar un poco la pregunta, que es ¿por qué sigue siendo un problema que tengamos, por ejemplo, una empresa, que además es una empresa nacional, haciendo una plantación que no corresponde que haga, cuando cada vez hay más personas organizadas a través de ONGs y que dan esa discusión, digamos, ¿no? No sé si es una respuesta que... La verdad que no lo sé. Yo creo que hay como, una... Disculpe, la estupidez humana es Claro. mucho más fuerte. Que una cosa no quita la otra. Claro. Yo creo que depende del momento. Por ahí hace 30, 40 años no tenía tanta mala prensa o no sabíamos o podíamos decir, bueno, estamos haciendo algo que parece que está bueno. Hoy en día realmente tenemos muy buena evidencia de que plantar árboles, por ejemplo, no tiene nada que ver con mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, la verdad que no sé. Yo creo que son cosas que pasan porque no tiene costo que pasen. Pero cada vez hay más. Pero cada vez tiene más costo. Bueno, O sea, estamos acá hablándolo. claro. Digo, no bueno, es que, está bien. no, Sí. no es que alguien en IPF vaya a renunciar No. porque nosotros lo estamos hablando, No. pero No, pero capaz en yo algún momento... veo que por ahí sí nosotros acá en Tierra del Fuego sí solemos hablar más de especies invasoras, pero hablamos sobre todo de animales, siempre que tiene que ver Sí. la explotación económica, porque cuando se ingresaron especies exóticas fue justamente por una actividad económica que se pretendía realizar, pero por ahí esa discusión todavía no llega a otros lugares y no está tan arraigado como está en nuestra Sí, provincia. sí, y también esto, que es que cobrar conciencia que tal vez una especie invasora no necesariamente es Un animal. un castor. No. Es que está muy arraigado el tema de que esos pinos son bosques, por ejemplo. Claro. Pinamar, o sea, los bosques de la costa, o sea, todo ese paisaje, esa zona no tenía bosques. Claro, Y sin embargo, los plantaron. no solo los plantaron, sino que los tomaron, o sea, nuestros bosques. Claro, Claro. es parte Y- ya es parte de la Claro. cultura y la Y idiosincrasia son de esos lindos lugares. si se quieren. Y Claro. son lindos. Sí, no digo que no son lindos. Pero bueno, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos poca superficie de áreas protegidas todavía. Ujú. No sé, este incendio fue de 1 millón de hectáreas. Eso es más grande que cualquier parque nacional, que de los que tenemos nosotros. Y no es así en todos lados. Chile tiene un parque nacional de 3,5 millones de hectáreas. Ah, mira. Colombia tiene un parque nacional de 7 millones de hectáreas. Mira, yo pensé que teníamos un montón de parques Sí. nacionales. Tenemos un montón de Montón, parques nacionales, chicos. pero las áreas son pequeñas. Ah, ok. Todos los países estos que son más chicos que nosotros, Bolivia también, Ecuador, todos, Perú, todos tienen algún parque nacional por lo menos de más de 1 millón de hectáreas. Entonces, eso te da otra capacidad también para resistir o para tomar decisiones en tu territorio. ¿Y hay otras especies acá exóticas que por ahí las tenemos nosotros más naturalizadas? Y, por ejemplo, acá en Ushuaia los lupinos son especies exóticas que, nada, por ahora son ornamentales, pero es cuestión de tiempo para que se transformen en invasoras. Ujú. O sea, el lupino no es de acá. No. Ese. A mí me es gusta. Hay mucha gente a la que no le gusta, No. ¿viste? Pero a mí me gusta. A mí no me gusta. ¿Será No me porque- gusta a mí tampoco. Bueno, Y ahora che, está cada vez más disculpen. feo porque Yo viste que crecí en se una pone casa- con esa No sé, vaina. sí. No cada vez florece más tanto, feo, sí. Bueno, pero se pone con esa vaina porque antes no se ponía con esa vaina, ahora se pone más con esa vaina.
Entre otras cosas porque hay invasoras de que vienen más del norte, como por ejemplo el abejorro que estamos viendo ahora por todos lados, que lo poliniza y genera que pase de flor a fruto con mucha más rapidez que antes. Claro. Eso genera que el lupino sea feo, además porque Sí, deja de tener su flor tan linda. Tal cual. Pero además genera de repente que en todos lados tenemos bombas de semillas para tirar para todos lados. En todos lados hay semilla, concentración de semilla de lupino mucho más grande que lo que había antes. Y eso, bueno, eso va generando una presión. Vos tirás una semilla y no pasa nada. Tirás 2 semillas, no pasa nada. Cuando tirás 1 millón de semillas, en algún momento eso va a prender. Claro. Es cuestión de tiempo. Claro. O sea, ecosistema es de alguna manera, no solamente en términos generales, es bueno, protejamos que sea como corresponde, que digamos, como la naturaleza dice que tiene que ser, y no vayamos a poner un pino donde tiene que haber una lenga, y no sé, y un lupino donde tiene que haber otra cosa, ¿no? Pero digo, además, saber disfrutar de la heterogeneidad, porque esa heterogeneidad también nos cuida de alguna manera. De alguna manera sí, o por lo menos uno podría decir que sí, que los paisajes naturales son más heterogéneos que los paisajes que nosotros generamos cuando hacemos esas modificaciones. Y eso tiene sus consecuencias. Si vos vas a plantar, bueno, por ejemplo, Corrientes tiene unas 150.000 hectáreas de parques nacionales. El incendio fue de 1 millón. Y al mismo tiempo tiene casi 600.000 hectáreas de estas forestaciones de pinos y de eucaliptos. O sea, evidentemente le estamos dando más bola a una cosa que a otra. Y eso, si nosotros vamos a cambiar el paisaje en esa escala, si vamos a generar un cambio de esa magnitud, no podemos esperar que después las consecuencias sean de menor magnitud. Claro. Sí, o sea, nosotros nos la estamos buscando. Todo, o sea, se sortean los incendios más grandes de la historia y estamos comprando todos los números. Ulises Balsa, entonces, no es el fuego necesariamente el problema, No. es la intervención de los seres humanos. Así que bueno, gracias Ulises por estar participando con nosotros. Gracias a ustedes. Por ahora, nada, vine a salir de mi zona de confort y no lo estoy logrando, estoy muy cómodo. ¿Estás muy cómodo? Sí. No, ya vamos a entrar en otros tópicos entonces. Seguimos. Corte musical.